Les invito a orar, hermanos míos. Padre Celestial, en esta hora nosotros queremos pedir tu ayuda, tu gracia y tu bendición. Queremos que tú puedas hablarnos, Señor, a través del texto que acabamos de leer, y que tú puedas, Señor, guiarnos en este tiempo de reflexión. Reconocemos, Señor, nuestra necesidad de ti y no nos cansaremos de hacerlo. Sabemos que es tu Espíritu Santo quien nos habla a través de tu palabra. Sabemos que es tu Espíritu Santo el que nos ilumina. Y sabemos que solamente es tu Espíritu Santo quien puede alimentarnos a través de la Escritura. Por eso humildemente venimos a ti, Señor, no confiando en hombres o en capacidades, sino confiando, Señor, solamente en tu gracia. Inclinamos nuestro rostro, Señor, reconociendo nuestra bajeza, debilidad y necesidad, pero también dependiendo, Señor, de ti y de tu gracia capacitadora. Bendice, Señor, este tiempo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy nosotros comenzamos, estimados hermanos, una nueva serie que nos acompañará hasta el fin de este año, si Dios así nos lo permite. Y comenzamos hoy porque hoy es el inicio de una festividad muy importante para nosotros, que es el Adviento, que es aquello que nosotros entendemos por la venida de Jesucristo, y que se comienza a celebrar 4 semanas antes de Navidad. La serie que nosotros vamos a iniciar el día de hoy se llama Cristo el Incomparable, porque deseamos poder reflexionar durante este tiempo en Cristo y en 4, digámoslo así, cualidades, características que queremos destacar de nuestro Señor y único Salvador. Las cuales son, por ejemplo, su modestia o pobreza, ya que Él viene a nosotros como un rey, pero un rey pobre. Queremos destacar durante esta serie también su compasión, siendo aquel que toca y se relaciona con aquellos que son intocables. Queremos también destacar durante esta serie su accesibilidad, donde Él es como una puerta abierta a los niños, a las mujeres, a los esclavos. Y también deseamos nosotros poder durante este tiempo reflexionar en su servicio, lavando los pies de sus discípulos, y en su amor como aquel que viene a manifestar el amor del Padre en una cruz, muriendo por nosotros, por ustedes, por mí. Así que hoy nosotros nos vamos a enfocar en este Cristo, este Rey pobre. Y no lo vamos a hacer de una forma concentrándonos en un pasaje de los Evangelios, que es común, sino más bien hoy nos enfocaremos en una carta, en la carta del apóstol Pablo, en la segunda carta del apóstol Pablo a Corintios, y vamos a reflexionar allí, en el capítulo 8. Así que yo te invito, por favor, que si tú tienes una Biblia, no la cierres, sino que la abras conmigo, que si no tienes una Biblia, hoy todos podemos acceder a un celular, y tú puedes buscar allí, googlear, 2 Corintios capítulo 8, y vas a encontrar el pasaje. Nosotros estamos leyendo la versión NBI, y es allí donde nosotros hoy día queremos, de una u otra manera, sensibilizar nuestro corazón, pero también nuestro bolsillo, hermanos. Porque este tiempo de diciembre es una temporada en la que el consumismo y los regalos toman el lugar de Jesús y se convierten en el Dios de nuestra sociedad. Así que queremos, en ese sentido, tratar de trabajar algunas ideas a partir del pasaje bíblico
que puedan ser de mucha bendición para nosotros. Por eso, a mí me gusta siempre tener una propuesta ante el texto. Y yo quisiera hoy día proponerles reflexionar la idea de que Cristo es incomparable. Cristo es incomparable al hacerse pobre. Pero no solamente como un ejemplo a imitar, sino también como un motivo de gratitud para nuestra generosidad. Yo quiero que ustedes vean hoy día a este Cristo, a este Rey pobre, que se hace generoso, no entregándonos una parte de su sangre o una parte de su cuerpo, sino todo por amor a mí, por amor a ustedes, por amor a su pueblo. Y por esa razón es que deseamos no solamente mirar a Jesús como un ejemplo, porque si nosotros intentamos imitarlo a través de nuestros propios medios, probablemente nunca lo lograremos hacer, porque evidentemente no podemos. Ustedes y yo no tenemos esa capacidad, pero sí Él puede ser un motivo de gratitud al comprender lo que Él hizo por ti, lo que Él hizo por mí, al morir en una cruz, al comprender, al mirar su generosidad. Y es allí donde yo quiero con ustedes reflexionar. Y al intentar reflexionar en ello, obviamente tenemos que hacernos algunas preguntas. Y quisiera yo que ustedes pudieran reflexionar en las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿en qué consiste la pobreza de Cristo? Para que ésta pueda ser un motivo de gratitud para nosotros. ¿En qué consiste esa pobreza? Cuando hablamos de pobreza de Cristo, ¿estamos hablando de que Él no tuvo un lugar donde recostar su cabeza? ¿A esa clase de pobreza estamos hablando? ¿O estamos hablando de otra clase de pobreza? Yo quiero que ustedes piensen conmigo un poquito en eso. Segundo, en la segunda pregunta que yo quisiera que pudiéramos reflexionar el día de hoy también, es en relación a la gratitud. ¿Qué tan agradecido eres tú? ¿Qué tan agradecido soy yo al entender el sacrificio de Cristo por mí? Cristo no vino a este mundo, hermanos míos, como quien toma unas maletas y prepara un viaje para poder visitar un lugar de su universo. Él no vino aquí como un turista. Él vino con un propósito. Él vino a morir en una cruz por ustedes y por mí. Él vino a glorificar el nombre del Padre en nosotros. Él vino a sacrificarse por nosotros. ¿Qué tan significativo es eso para mí? ¿Cómo llena mi corazón el conocer el contenido del Evangelio? ¿Cómo me llena de gratitud? Esa es la pregunta elemental. ¿Qué tan agradecido estoy yo? Y obviamente, a la luz de eso, yo quisiera también que ustedes y yo pudiéramos reflexionar con respecto a la generosidad. Cómo nuestra generosidad es un reflejo de su generosidad. Como tú, como yo, en mi acto de dar, de ser generoso, de ayudar económicamente, materialmente y un sinnúmero de otras formas, demuestro que mi generosidad es un reflejo de su generosidad. Y no siguiendo un ejemplo de nuestra sociedad, sino Cristo. Cristo siempre es nuestro ejemplo. No el pastor, no un presbítero. Tenemos nosotros el llamado a modelar, efectivamente, y es así. Y debemos hacerlo con responsabilidad. Pero nuestro supremo ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, creo que es interesante que nosotros podamos pensar en todas estas cosas. Hay un comentario, una frase de un autor cristiano, presbiteriano igual, Timothy Keller, que dice lo siguiente en un libro que se llama Dioses que fallan. Permítame citarlo por un momento solamente. Él dice lo siguiente: Jesús, el Dios hombre, tenía una riqueza
infinita. Pero si se hubiera apegado a ella, nosotros habríamos muerto en una pobreza espiritual. Esta era la alternativa. Si él seguía siendo rico, nosotros moríamos pobres. Si él moría pobre, nosotros éramos enriquecidos. Solamente dos alternativas. O él se empobrecía para enriquecernos, o simplemente nosotros moríamos pobres, porque él se negaba a empobrecerse. Pero el texto que nosotros acabamos de observar nos dice todo lo contrario. Aquí nosotros podemos ver una pobreza incomparable, una modestia incomparable. Pero para poder ver lo magnífico de esto, tenemos que obviamente preguntarnos, ¿en qué consiste esta pobreza incomparable de Cristo? Y en segundo lugar, que son mis 2 puntos para el día de hoy, ¿cómo esa pobreza incomparable debería afectarnos a nosotros, a ustedes y a mí? Entonces, miren por un momento versículo 9, precioso verso, muy hiper, ultra, macro conocido, pero es precioso. Versículo 9 dice así, hermanos míos: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes lleguen a ser ricos. Miren qué precioso verso tienen delante de sus ojos. Precioso verso. Él se hizo pobre para enriquecernos. Ahora, noten ustedes cómo comienza el verso. El verso comienza preguntando, o más bien afirmando: ya conocen ustedes, ya saben ustedes. Él está refiriéndose a creyentes, a una iglesia que tiene altos y bajos, que a veces es acusada de una iglesia inmadura, pero que por otra parte está llena de dones, como es la iglesia en Corinto, y que tenía un conocimiento profundo del Evangelio según Pablo, y que a partir de este verso, verso 9, él intenta reafirmar, subrayar, y a partir de eso, estimular a la iglesia a ser generosa. ¿Qué es aquello que esta iglesia conoce? ¿Qué es aquello que nosotros como iglesia de Cristo debemos conocer en relación al Evangelio? ¿De qué gracia está hablando? ¿De qué está hablando aquí Pablo? Lo que está hablando aquí Pablo es de aquello que ustedes y yo entendemos como el Evangelio de la encarnación de Jesucristo. Y un texto paralelo a esto es otro texto preciosísimo, digámoslo así, que se encuentra en la carta a los Filipenses. Permítame leerlo. Filipenses capítulo 2, versículo 6 y versículo 8, que dice así, hablando de nuestro Señor Jesucristo, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, dice Pablo a los Filipenses, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Noten ustedes, este es el evangelio que la iglesia de Filipo y la iglesia de Corinto conocían. Un Cristo empobrecido, un Cristo que no se aferró a ser igual a Dios, un Cristo que, según el evangelio de Juan, capítulo 13, nos dice el evangelista que el Padre, al haber puesto a Jesús sobre todas las cosas y su dominio tomado
como rey y señor del universo, y que él había salido de Dios, y que él volvía a Dios, dice Juan capítulo 13, que Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Ese Dios, que era consciente de su naturaleza divina, que sabía quién era, no escatimó el tomar una toalla, lavar los pies de sus discípulos, secarlos y morir por ellos. Entonces, cuando nosotros pensamos en la pobreza de Jesús, hermanos, yo los invito a que no se limiten a pensar simplemente en que Jesús nació en un pesebre. Esa no es verdadera pobreza. No se limiten a pensar en que Jesús no tuvo un lugar donde recostar su cabeza. Eso no es verdadera pobreza. No se limiten a pensar en que su caminar fue humilde, sin grandes riquezas, menospreciado y así por delante. La verdadera pobreza de la cual Jesús padeció, Él es el haberse negado de usar los atributos que a Él le pertenecían como Dios. El haberse hecho un hombre como nosotros y morir en una cruz. Cristo, ese Jesús que según Juan capítulo 17 versículo 5 disfrutaba de una gloria con el Padre antes de que el mundo existiera, ese Cristo vino a este mundo carente de toda gloria a identificarse contigo y conmigo, a morir en una cruz. Es esa la pobreza a la que tú y yo debemos apuntar. Y es la pobreza a la que tú y yo también, o es en la que tú y yo debemos reflexionar, hermanos. Es esa la pobreza realmente en la que tú y yo debemos pensar y conocer y reconocer, donde debemos entender que esta pobreza es el misterio más elevado, digámoslo así, del Evangelio. Esta es el misterio más elevado del Evangelio. Al ver a Dios haciéndose un pequeñito, dependiendo de senos humanos para poder sobrevivir aquí en medio de nosotros. Ese Dios todopoderoso, creador del mundo, vino a nosotros, pobre y humilde, miserable como nosotros, con limitaciones, padeciendo un sinnúmero de dificultades, igual que ustedes y yo, pero siendo en todo santo. Santo. Si tú y yo pensamos en eso y miramos este pasaje, si tú y yo entendemos que cuando pensamos en Navidad, lo que estamos celebrando es las fiestas de las fiestas, porque vemos al Dios hecho hombre en un pesebre con el propósito de morir por ti y por mí. Esto debería de verdad generar en nosotros un cambio en la forma en la que estamos viviendo, un cambio en la manera en la que estamos pensando hacia el futuro, en relación a nuestras metas, de por qué estamos trabajando o para qué estamos trabajando, para qué estamos ganando dinero, cuál es el propósito de seguir estudiando, cuál es el fin de tener una casa en la playa, además de la casa que tengo aquí en la ciudad, cuál es el propósito de, no sé, de adquirir bienes, riquezas y así por delante. No es que cada una de estas cosas sean malas en sí mismo, pero
sí debería a nosotros llevarnos a reflexionar en el sacrificio de Jesús. Más todavía cuando nosotros miramos la necesidad que está a nuestro alrededor. Hay mucha gente que padece necesidad. Hay mucha gente que no tiene ni siquiera una casa. Hay mucha gente que no tiene techo, comida, alimento, dinero, trabajo. Así, ustedes y yo éramos para Jesús. No teníamos nada, ninguna esperanza. Pero Él vino a nosotros. Él vino a nosotros. Él vino a darnos de su gloria. Miren ustedes lo que dice Juan, capítulo 17, versículo 22. Yo les he dado la gloria que me diste, dice Jesús. ¿Notan ustedes eso? Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cristo, al despojarse de sí mismo, o al negarse a usar de dichos atributos, es lo que está haciendo, según Pedro, capítulo 1, versículo 4, es darnos de su gloria, es hacernos partícipes de su naturaleza. ¿Para qué? Para que ustedes y yo podamos disfrutar de su santidad, para que podamos nosotros participar de su gloria, para que nosotros podamos participar de su bienaventuranza. Ustedes, hermanos míos, que creen en Jesús como su Salvador, son más benditos de lo que ustedes piensan. Son más benditos y bienaventurados de lo que ustedes piensan. Yo sé que hay muchas cosas que nos llenan de melancolía y tristeza. Yo sé que hay circunstancias que nos roban el gozo, pero si tú entendieras lo bendito que eres, al tener un Cristo que vino a morir en una cruz, que se negó por amor a ti, por amor a mí, para enriquecerme, no habrían motivos para padecer tristezas. Y quizás esa es la razón de por qué Pablo constantemente en la carta a los Filipenses, que es una carta del gozo, nos llama a gozarnos y nuevamente a gozarnos. Quizás esa es la razón de por qué el apóstol siempre tenía motivos para gozarse a pesar de sus padecimientos, tribulaciones, necesidades y así por delante. Porque Pablo entendía lo bendito, lo bendecido que era y lo que cada uno de nosotros somos si entendemos el propósito de Jesús al venir a morir a una cruz, al venir y hacerse hombre, naturaleza humana, por amor a nosotros. Por eso, el precio del enaltecimiento y de la bienaventuranza eterna de su pueblo, es decir, de nosotros, de ustedes y de mí, tiene un precio. La pobreza de Jesús. Ustedes son benditos para que Él sea maldito. Nosotros somos enriquecidos para que Él sufra necesidad. Eso debería hacer algún clic en nosotros. Él se pierde para que ustedes ganen. Él muere para que nosotros vivamos. Ese es evangelio. Es por sus fuerzas, no por nuestra debilidad, que nosotros disfrutamos de una bienaventuranza. Y que obviamente esa humillación en su encarnación, esa pobreza, es la razón de por qué ustedes y yo, siendo destituidos de la gloria de Dios, disfrutamos ahora de un futuro glorioso junto al Padre. Este verso debería a nosotros hacernos pensar, en primer lugar, en lo bendecido que somos y en lo maldecidos que están aquellas personas sin Cristo. De verdad, debería hacernos pensar en eso. Aun cuando tú tengas un jefe quizás que gana mucho más dinero que tú, o tal vez un vecino que tiene un mejor auto que el tuyo, o un amigo que tiene una mejor profesión que la tuya.
saber que Cristo se hizo pobre para enriquecerte, para bendecirte, debería llevarte a tener compasión de aquellos que no tienen a Cristo, a pesar de que ellos gozan tal vez de privilegios momentáneos mayores que los tuyos. Eso es pura chaya, perecedero, nada más que eso. Cristo se hizo pobre para enriquecerte a ti, para bendecirte, pero también para que seas una bendición. Y ese es mi segundo punto. Cómo la pobreza, cómo esta pobreza incomparable de Jesús debe afectarnos a nosotros. Y principalmente debe afectarnos al dar como iglesia de Cristo. Miren ustedes por favor ahora el mismo capítulo que estamos mirando, versículos 10 y verso 15. Del versículo 10 al versículo 15. Permiso. Dice el texto así. Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto, dice Pablo en el verso 10. El año pasado ustedes fueron los primeros, no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra para que, según sus posibilidades, cumplan con lo que de buena gana propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene, y no según lo que no tiene. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufran escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Como está escrito, ni al que recoge mucho le sobraba, ni al que recogía poco le faltaba. Como ya les he comentado, hermanos míos, Cristo al hacerse pobre no es alguien o no se convierte necesariamente en un ejemplo, o no solamente se convierte en un ejemplo para imitar, sino en un motivo de gratitud para que nosotros podamos ser generosos, para que nosotros podamos dar. Y Pablo exhorta a la iglesia a partir de ese motivo. Noten ustedes que Pablo no está hablando de dinero aquí como quien considera el dinero como algo pecaminoso, como aquel que piensa que hacerse de riqueza es mundano o algo por el estilo. Pablo tampoco está aquí dando órdenes. Pablo está rogando, Pablo está pidiendo, Pablo está dando consejos. Noten ustedes, Evangelio así trabaja con el dinero, porque entiende de que la norma no genera cambios en nosotros. Es Evangelio. Si Evangelio no es capaz de hacer de nosotros personas más generosas, nada podrá hacerlo. Si ustedes y yo no trabajamos nuestro corazón en pro de Evangelio y sensibilizamos nuestro corazón y sensibilizamos nuestro bolsillo, nada más podrá sensibilizarlo. Por eso, hablar de que estamos robando a Dios, aun cuando es bíblico, no cambiará nuestro corazón con el solo hecho de intentar asustarlo. Hablar de medidas o de disciplina y cosas por el estilo no generará en nosotros un corazón más sensible ante la necesidad. Es Evangelio. Evangelio. Por eso el versículo 9 está antes de los versículos 10 al 15. Porque es Evangelio el que debería producir en nosotros una mayor generosidad. Pero si nosotros no somos generosos, eso posiblemente significa que no hemos entendido Evangelio. O por lo menos no ha sido nuestro entendimiento de una manera profunda, como Pablo aquí lo está presentando, donde él les invita a ser generosos. Noten ustedes cómo, de manera intencional
y activa. Versículo 10. Mira tú versículo 10. De forma, de acuerdo, o más bien, a tus posibilidades y de manera voluntaria. Versículo 11. Dando lo que tienes y no lo que no tienes. Versículo 12. Y sin descuidarse a sí mismo, sufriendo escasez. Versículo 13. El problema, según Pablo aquí, no es el dar. Quizás el problema es la tacañería. Por lo menos para nosotros. La tacañería es un problema para nosotros. Y la única forma de poder lidiar con eso, reitero, es apuntar hacia la generosidad de Cristo en el Evangelio. A ver cómo Él se derrama a sí mismo, se da a sí mismo a favor de nosotros. Sin embargo, veo yo que nosotros como iglesia no tenemos una comprensión tan profunda como esto. Nos cuesta ser generosos, nos cuesta dar. Y hablo partiendo por el pastor. Nos cuesta ser generosos. Nos cuesta. Nos cuesta ayudar. Nos cuesta diezmar. Nos cuesta prepararnos para venir al culto. Y antes de llegar al culto, ya haber decidido cuánto vamos a ofrendar y haber orado por aquellos necesitados y haber pensado no solamente en nosotros, sino también en aquellos que están pasando necesidad y que no tienen trabajo. Nos cuesta ser sistemáticos. Damos cuando queremos, cuando podemos. Nos cuesta ser efectivos. Muchos dan solamente porciones de su sueldo. No aquello que con sus capacidades pueden hacerlo, con más abundancia, con más generosidad. Nos cuesta pensar en el reino, nos cuesta pensar en ayudar. Nuestra sociedad, cada uno de nosotros, somos más egocéntricos de lo que pensamos, más codiciosos, más avaros. Pero aquí está Cristo, dándose por completo. Muchos hoy día incluso cuestionan la doctrina del diezmo. Y bajo ese cuestionamiento no están dispuestos a dar, porque no encuentran ningún precepto en el Nuevo Testamento que incluso por alguna razón los obligue, no sé, a poder diezmar. Sin embargo, esas personas olvidan de que la Biblia no solamente tiene un testamento, que es el Nuevo Testamento, sino tiene 2 testamentos. Y si no has pensado, yo quisiera que tú pudieras pensar un momento conmigo de por qué el Nuevo Testamento no nos entrega un verso bíblico para que ustedes y yo podamos obligadamente, digámoslo así, diezmar. Quisiera yo que ustedes pensaran en lo siguiente. Ustedes y yo, en comparación a la iglesia del Antiguo Testamento, ¿somos más bendecidos o menos bendecidos? ¿Hemos recibido más gracia o menos gracia? ¿Tenemos un conocimiento de la verdad mayor o menor del Evangelio? Quiero que tú te compares con los hermanos del Antiguo Testamento. ¿Quién es más bendecido? ¿Ellos o nosotros? Por otra parte, piensa también en Jesús. ¿Jesús diezmó su sangre y su cuerpo? ¿O él diezmó todo su ser? ¿Qué dio Jesús a favor de ti y de mí? ¿Una porción o todo su ser?
Si tú piensas en evangelio, no necesitas un verso bíblico que te ordene a diezmar. Por eso, evangelio no puede ser simplemente un ejemplo a imitar. Evangelio tiene que convertirse en un motivo de gratitud para dar. Porque si tú y yo entendemos que Él no diezmó una parte de su sangre o una parte de su cuerpo, sino que lo dio todo por ti y por mí, entonces el diezmo para nosotros se convierte solamente en un referencial. Se convierte solamente aquí, en el piso de nuestra generosidad, mas no en el techo. Es el piso, no el techo. Si Cristo murió por ti y lo dio todo, dime, hermano mío, ¿cómo tú y cómo yo deberíamos dar? La generosidad debe estar motivada por el Evangelio. Cristo se hizo pobre para enriquecernos. Él se hizo pobre para enriquecernos. Termino con esto. ¿Te has puesto tú a pensar por qué Cristo nos ha dado un trabajo y un dinero? ¿Sabes tú por qué tienes un trabajo y por qué tienes dinero? Hay un texto muy interesante en Efesios capítulo 4, versículo 28. El texto dice así, permítame leerlo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para que tenga que compartir con los necesitados. Si tú consideras este texto, e intentas relacionarte con el dinero y el trabajo, nota tú lo siguiente. Hay personas que roban para conseguir dinero. Hay otras personas que trabajan para conseguirlo honradamente. Pero hay un tercer tipo de personas. Hay personas que trabajan para dar y compartir con los demás. Nuevamente, hay muchas personas que se llaman cristianos, que profesan ser cristianos y que viven solamente al nivel número 2. Son excelentes trabajadores, pero que piensan solamente en su bolsillo y no piensan en la necesidad de los demás. No piensan en trabajar y obtener más dinero para invertir en ayuda, en personas que están en problemas, en misión y así por delante. Hay muchos cristianos que se conforman solamente con el nivel 2, pero la Biblia nos obliga a nosotros a pasar al nivel 3, a trabajar no solamente para tener nuestros bolsillos llenos, sino para ayudar, para servir, para dar. Dios se hizo pobre, estimados hermanos. Dios se hizo pobre para enriquecernos. ¿Cómo tú y yo, motivados por este sacrificio, no podemos ser más generosos? ¿Cómo tú y yo, que quizás no tenemos trabajo, podemos pensar en buscar trabajo solamente para ayudar a los demás, para tener con qué ayudar? ¿Cómo tú y yo nos podemos quedar de manos cruzadas pensando solamente en nosotros? Evangelio no es así. Por eso, Cristo es incomparable al momento de hacerse pobre, al enriquecernos y a través de su generosidad enriquecerte a ti y a mí. Él te ha hecho a ti, hermano mío, una persona bendecida, pero Él desea también que tú puedas ser una bendición para los demás.